Del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, en nombre de la Administración de Justicia, representada por el juez 39 administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos. Damos apertura a la audiencia inicial, de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de MedLife Colombia contra la UGPP. En la sala de audiencias se encuentra el doctor Walter Eli Piraquive Triana, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de MedLife Colombia Seguros S.A., y asimismo personería jurídica para actuar en nombre y representación de la UGPP a la doctora Natalia del Pilar Castellanos Flechas, quien por supuesto se encuentra presente en el salón de audiencias. Asimismo, es de anotar que este proceso fue presentado 21 de junio de 2018, siendo asignado el reparto al conocimiento a este juzgado. 26 de junio de 2018 fue inadmitido, posteriormente subsanada la demanda, y el 24 de julio del año anterior fue admitido la misma. El 29 de enero de 2019 se notificó a los sujetos procesales, se notificó a la parte demandada en forma electrónica, quien oportunamente contestó la demanda con oposición a las pretensiones para que se declararan imprósperas. Asimismo, el despacho, vencido el término de rigor, el 2 de mayo de los corrientes, citó a la presente audiencia inicial en la fecha y hora que hoy nos convoca. Es de anotar que estuvimos por un espacio de tiempo antes de iniciar esta audiencia reunidos con los señores apoderados, el señor y señora apoderada aquí presentes, analizando algunos temas de pertinencia probatoria y de interés para el curso del proceso, lo cual no significa que hubiere alguna decisión previa tomada anticipadamente por este juzgador y que de otra parte estén limitados las posibilidades de que las partes recurran las decisiones que este despacho habrá de tomar en el curso de la audiencia. Con todo, el despacho no observa que exista causal de nulidad que invalide lo actuado o irregularidad procesal que afecte el curso de lo obrado hasta la presente. Con todo, les preguntaremos a los señores, a los colegas, si existe o no algún defecto procesal que afecte el curso del proceso hasta la presente, doctor. Por la parte demandante no encontramos ninguna causal que vicie de nulidad del presente proceso. Muchísimas gracias. Señora apoderada de la UGPP. Sí, señor juez, parte de la unidad no se encuentra nada que lo invalide la actuación hasta ahora actuada. Muchas gracias, doctora. Igualmente, es de anotar que coincide el despacho con los colegas, por tanto, autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia pública. Sobre secciones previas, el despacho no observa alguna de aquellas que de oficio deba decidirse, aunque quiere destacar evidentemente, como lo propuso la UGPP al contestar la demanda, que algunos cargos de censura o de nulidad presentados por la apoderada principal en representación de MedLife S.A., son unas menciones en principio generales.
que pudieran conducir fundamentalmente a que no estuvieran totalmente determinados los cargos y que no hubiera una explicación que permitiera analizar la argumentación. Obviamente, en estos eventos es de recordar que al haberse producido el auto admisorio de la demanda y al no haberse interpuesto recurso de reposición contra el mismo, pero particularmente por el hecho de que el operador de justicia, que en este caso no fue el suscrito, pero sí fue el juzgado 39 administrativo del circuito, se comprometió desde el momento en que admitió la demanda a que este proceso tuviera una decisión de fondo. No puede la Administración de Justicia retraer esa decisión, aun cuando eventualmente pueda encontrar debilidades en el contenido de la demanda, porque eso altera el acceso a la Administración de Justicia y el principio de confianza legítima consistente en que a la parte no se le rehusó su derecho de acción, digámoslo así, no se le encontró defecto formal en el año de 2018, insisto, yo no estaba presente como juzgador, y no puede salir la Administración de Justicia en el año 2019 a decirle al administrado que encuentra unos defectos que no observó cuando ha debido calificar la demanda. En este sentido, el despacho aplica como precedente judicial uno con ponencia del señor consejero Luis Rafael Vergara, en el cual evidentemente la Administración de Justicia se declaró inhibida para fallar y por lo tanto el Honorable Consejo de Estado consideró que eso era alterar de manera grave las reglas con que el administrado, el usuario de la Administración de Justicia acudió a ella y que no podía sorprenderle el juzgador con una situación que ha debido controlar en su momento. Por tanto, el despacho no declarará de oficio la inepta demanda, tampoco proferirá un fallo inhibitorio, sino que será un fallo de fondo en atención a lo dicho, e igualmente porque si bien la demanda presenta algunas debilidades, es posible determinar con los argumentos que en ella hay razones para adelantar los cargos, a pesar de que la sustentación es más que discreta. Bien. En cuanto a posibilidad de conciliación, sí, la ley de financiamiento no lo permite, ¿cierto? Pero entonces, pues, no sé, ¿no, doctor? ¿No hay interés en conciliar? A ver, cuéntenos. No, doctor, por nuestra parte no hay ánimo conciliatorio. Bien, perfecto. Entonces, pues, damos por fracasado, claro que yo me salté la fijación del litigio, entonces vamos a la fijación del litigio. Es que ya llevamos un tiempo largo, o sea, la audiencia la iniciamos de 5 minutos, pero llevamos 50 minutos antes de iniciar la audiencia analizando unos temas probatorios. Entonces, y yo ya vengo de otras 2 audiencias, entonces, y la edad no me ayuda. Bueno, entonces, hechos. Primero, por favor, responder asertivamente sí o no. No se admiten respuestas no me constan, la tengo a lo probado, porque eso es prohibido por el Código General del Proceso. Pueden acompañar alguna afirmación o pueden guardar silencio. Si acompañan alguna afirmación, alguna razón a su afirmación, que no sean unos alegatos de conclusión, por favor, doctores. Listo, primero, 27 de enero de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección de Parafiscales de la UGPP emitió liquidación oficial número RDO 2017-0031 de la misma fecha,
por presunta mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2013, que ascendió a la suma de 198.655.870 pesos, una sanción de inexactitud de 112.426.140 pesos y una sanción por omisión por el valor de 967.200 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. Conforme. Señor apoderado de la UGPP. Conforme, pero se hace la claridad que solo fue por el subsistema de pensión y el Fondo de Solidaridad Pensional. Gracias, doctora. Segundo, inconforme con la anterior liquidación oficial, la hoy demandante, mediante memoriales radicados los días 6 y 7 de abril de 2017, con los consecutivos 2017 500, 510, 36942 y 2017 500, 510, 56542 respectivamente, de manera oportuna interpuso el recurso de reconsideración en contra de la mencionada liquidación oficial. Señor apoderado de la demandante. De acuerdo. Señor apoderado de la UGPP. Es cierto. Tercero, admitido el recurso de reconsideración en precedencia, este fue decidido mediante resolución RDC 00105 del 9 de febrero de 2018, en el cual se producen una serie de modificaciones a la liquidación oficial de revisión, disminuyendo unos saldos. En este caso, se estableció una suma a cargo de MedLife de 48.722.370 pesos. También se modificó otra suma, estamos siguiendo el mismo orden de los conceptos, por 25.251.425 pesos, y se mantuvo la sanción por 967.200 pesos. Señor apoderado de la parte demandante. De acuerdo. Señor apoderado de la UGPP. Es cierto, pero se aclara. Se modificó la sanción por inexactitud en cuantía de 25.251.425 pesos. Y se confirmó la sanción por omisión, que es otro tipo de sanción, en cuantía de 967.200 pesos. Gracias. Sí, es correcto. O sea, no hay reparo sobre eso, pero vale la claridad. Cuarto, el procedimiento utilizado por la UGPP, no, eso ya no es un hecho. De esta manera, hecho cuarto, quedaron agotados los recursos a que tenía derecho el contribuyente ante la administración. Ahora bien, problemas jurídicos, claro que sí, tenemos problemas jurídicos, por supuesto. Hay que determinar primero si hay una falsa motivación de los actos administrativos. Igualmente, además de si hay falsa motivación de los actos administrativos, si la UGPP en la actuación administrativa excedió las competencias del juez laboral. Asimismo, si dentro del índice base de cotización para los aportes a la seguridad social por los subsistemas de pensiones y Fondo de Solidaridad Pensional incluyó, por ejemplo, los denominados premios por concurso, eventualmente auxilios extralegales. Hay necesariamente que establecer si hay o no inexactitud en los aportes a seguridad social en pensiones y en el Fondo de Solidaridad Pensional, si hubo o no un desconocimiento del artículo 70 del decreto 806
de 1998 al teóricamente asignar días de vacaciones adicionales a los que realmente fueron disfrutados por los trabajadores, si en el cálculo para los aportes a seguridad social por los subsistemas anunciados se incluyeron a personas que no laboraron en los periodos fiscalizados, si de los yerros declarados voluntariamente por el contribuyente, estos fueron o no tenidos en cuenta por la administración, o bien en la liquidación inicial o en el recurso de reconsideración para el cálculo de los aportes a seguridad social, si tuvieron o no influencia, o si definitivamente no y se deben de traer de la liquidación que hizo la administración. Y finalmente la improcedencia de la sanción de inexactitud. Creo que no me falta más, doctores. Recuérdenme por favor si me faltó algo que se me escape en principio, por favor. Bueno, aunque pues digamos lo que pues estos son los problemas principales y las pruebas recaudadas, de los alegatos y de la fijación, pues si hay lugar a pronunciarnos en otro problema jurídico, pues evidentemente se hará. En estos términos queda fijado el litigio. Es pertinente, bueno, ya agotamos anticipadamente el tema de conciliación, de manera que lo damos por superado. Me imagino que revocatoria directa de oferta del 95 parágrafo no hay, pero doctora, confírmenos, por favor. No hay ningún ofrecimiento de revocatoria directa por parte de la unidad. Listo, sí, eso sí va claro. Bien, sobre medidas cautelares no hay ninguna pendiente por resolver. Sobre el decreto de pruebas serán las documentales que cada una de las partes aportó en las contestaciones de en la demanda y en la contestación de la demanda, que realmente son medios magnéticos, la verdad sea dicha. Yo pues simplemente la única observación que tengo de los medios magnéticos es que si bien cuidan la naturaleza, si bien hacen más operativo el trabajo de las partes, no hacen en nada operativo el trabajo del juzgador y pues nos dificultan un poco nuestro trabajo en materia probatoria, porque nos toca ver lo que está en una prueba documental electrónica que es válida en un sinnúmero de archivos que a veces no se detectan fácilmente, otras veces no abren, y si fueran 2 trabajadores pues perfecto, pero son muchos más trabajadores. Entonces yo le encarezco a las partes en lo sucesivo o traer el peritazgo de parte o realmente hacer un esfuerzo, aunque en este caso tengo que reconocer lo que la UGPP hizo, un esfuerzo explicativo importante en la contestación de la demanda. Y no es que el tema de derecho no se entienda, el tema de derecho se entiende. Lo que pasa es que tenemos un tema de verificación con la contabilidad del contribuyente. ¿Por qué? Porque es que pues, uno entiende que es salario, pero también tiene que entender fundamentalmente cómo fue catalogado ese rubro en la contabilidad del contribuyente. Y ya después los ejercicios de derecho se harán. Y las liquidaciones pues también deberán determinarse. Por eso es necesario decretar un peritazgo de oficio, precisamente por esa razón. Entonces, los puntos que vamos a tratar en ese peritazgo de perito contador son los siguientes. Bien, el perito contador deberá, con base en la contabilidad de MedLife, es decir, la parte demandante, MedLife Colombia, y con base en sus soportes contables y con base en los libros y documentos del comerciante que hacen parte de la contabilidad,
deberá determinar si las bonificaciones por objetivos, resultados y o desempeño fueron o no liquidadas correctamente bajo el parámetro del artículo 30 de la ley. Ya me olvidó, qué pena. La ley 1393 de 2010. ¿Por qué deberá hacer esta determinación? En principio, si bien la demandante dice que se encuentran mal liquidados y que se tomó el 100% del IBC, lo cierto es que la UGPP dice no fue así y solamente tomamos el 40% del exceso. Entonces, como fue tomado el 40% del exceso, tenemos que verificar si lo que dice la UGPP es cierto, si realmente en los actos acusados se tomó y se calculó sobre ese 40%, y si ese cálculo que hizo la UGPP corresponde efectivamente no solamente a ese rubro, sino al cálculo que en debida forma se hizo o se debió hacer. Por lo tanto, será, como ya se dijo, para los subsistemas de pensiones y fondo de solidaridad, sobre los trabajadores que aparecen en los folios 22 a 32 del libelo de la demanda. El despacho observa que en el folio 33, 6.22, la demandante solicita, o como cargo de nulidad más bien, sobre unos trabajadores, habla de auxilios extralegales. Sin embargo, el despacho no decretará ninguna valoración pericial, porque en la forma como fue presentada no es posible determinar a qué auxilio extralegal ni a qué periodos. Ni siquiera hizo una referencia la parte demandante a cómo se encontraba catalogado dentro de su nómina esos auxilios extralegales, para que evidentemente el despacho hubiera entrado a que se revisara la nómina frente a los conceptos agrupados que trajo la UGPP. De manera de que el despacho sobre el punto 6.22, por imposibilidad de determinar la situación de verificación pericial, no ordenará nada al respecto, porque eso era una carga que ha debido asumir la parte demandante. Sobre el ítem 6.2.3, folio 36. La censura es asignación de valores que el trabajador no devengó en dicho periodo, ya sea como salario, horas extras, comisión por ventas, incentivo rural, incapacidad o bonificación. Por los valores determinados como IBC, se encuentran que no han debido ser incluidos porque no están en la cuantía. Por lo tanto, el señor perito, frente a los trabajadores que allí aparecen, deberá determinar si evidentemente se incluyeron mayores valores no devengados por dichos trabajadores en los periodos 2013, en el periodo 2013-6. Bien, sobre el ítem o numeral 6.2.4, folio 36, refiere que
hay una aplicación indebida del artículo 70 del decreto 806 de 1998 por la asignación de días de vacaciones adicionales a los que realmente fueron disfrutados. En ese caso, el señor perito, con base en la nómina, los soportes de contabilidad y demás elementos que la conforman, sobre los trabajadores que se relacionan en el folio 37 y 38, deberá establecer fundamentalmente cuántos fueron los días de disfrute de vacaciones, en qué épocas, y deberá establecer el cálculo de las mismas con base en el índice, en el IBC que debió aplicarse y con el que y lo comparará con lo aplicado por la UGPP, con el fin de establecer si evidentemente fueron asignados más días de vacaciones. Sobre el ítem 6.2.5, inexistencia de la obligación de trabajadores que no tenían contrato de trabajo vigente con MetLife. Obviamente que los hechos indefinidos de carácter positivo o negativo no tienen prueba, pero evidentemente con revisión de la contabilidad y de la nómina particularmente se podrá determinar si evidentemente los trabajadores que se relacionan en los folios 38 y 39 estaban o no vinculados. Pero adicionalmente deberá constatar el señor perito que si ello no fue así, entonces deberá analizar si sobre esos trabajadores que no estaban vinculados, la UGPP procedió a hacer alguna liquidación. Si efectivamente la UGPP realizó alguna liquidación a Seguridad Social, deberá cuantificar esos valores y deberá, en dado caso, detraerlos de los actos de determinación e inclusive con el cálculo disminuido de las respectivas sanciones, si a ello hubiere lugar. Trabajadores de los folios 38 y 39. Ítem 6.2.6, errores de la organización. Aquí el punto de verificación también que tiene relación con la contabilidad es que el contribuyente reconoce la existencia de unos errores cometidos y los pretende subsanar. Eso pues hace parte de una conducta que pues, en principio se ajusta a la honestidad que se debe esperar de todo empresario. Pero también la UGPP dice que ello no generó ajustes en principio, pero igualmente también deja la puerta abierta que cuando esos ajustes se hacen luego de una determinada fase dentro del proceso de determinación, como pudiera ser la liquidación oficial de revisión, estos se tendrían en cuenta en proceso de cobro coactivo. Independientemente de ello, pues lo que es necesario determinar frente a los trabajadores del folio 40, primero, es si estos fueron glosados en sus aportes por la UGPP inicialmente. Porque si no fueron glosados, pues no tiene incidencia en la liquidación. Entonces, primero determinar si para los meses que allí se describen, la inexactitud o la omisión de aportes fue glosada o no, o reclamada por la UGPP. Si fue reclamada por la UGPP y hace parte de los actos liquidatorios, deberá entonces el señor perito o señora perito calcular primero los aportes, si se hicieron o no en debida forma a esos dos subsistemas, si es que a ello hay lugar, y en dado caso de que ellos hubieran incidido en la liquidación inicial o en la del recurso de reconsideración, y si están bien hechos los aportes, deberá detraerlos de la liquidación y de la sanción respectiva, si a ello hubiere lugar.
Se le concede al perito el término de 30 días para realizar la pericia. Nómbrase de la lista de auxiliares de justicia. ¿No tienen ustedes un perito de su elección para ponerse de acuerdo? Bueno, entonces como no lo tienen, entonces se nombra a Danilo Pedrosa de la lista de auxiliares de justicia. Se fijan como gastos provisionales la suma de 600.000 pesos que deben ser sufragados en 50% por cada una de las partes, y el plazo pues empieza a correr a partir de que se hayan sufragado esos dineros en favor del perito. Así las cosas, pues como necesitamos ir a una audiencia de práctica de pruebas necesariamente, pues estamos por concluido el objeto de la presente audiencia, agradeciendo de verdad, como siempre lo he dicho, a los señores apoderados, a la señora apoderado y a la señora apoderada, para no tener problemas de género, su asistencia, sobre todo la posibilidad que tuvimos de dialogar procesalmente para clarificar estos temas. Fue su aporte, fue su presencia y su participación en esa parte previa al inicio de la audiencia que nos permitió llegar a este estadio, y pues lo quiero poner de presente, pero yo creo que así es que se construyen, me parece, los procesos, sin que el juez llegue a generar imposiciones odiosas, sino que se trata de la construcción dialógica de un proceso en curso. Y pues a la señora apoderada, ¿qué recurso me va a interponer? Solicitud de 2 aclaraciones respecto de la prueba pericial decretada por el despacho. Teniendo en cuenta que al iniciar la prueba, el señor juez señaló las fuentes de información que debe tener en cuenta el perito, quisiera que sí, por favor, podría aclarar que dichas fuentes de información respecto a las nóminas y soportes contables de MedLife del año 2013, pues fueron efectivamente las allegadas a la unidad en vía administrativa, por cuanto no pueden ser nuevas que se hayan constituido en el transcurso del tiempo o que se alleguen posterior a ello, por cuanto es la información que tuvo la unidad para poder proferir los actos administrativos, y asimismo que tenga en cuenta los actos proferidos por la unidad junto con sus SQLs y demás información recopilada por la entidad para poder llegar a sí mismo a un feliz término respecto del peritazgo decretado por el despacho. Y la segunda solicitud que hago respecto de la aclaración del perito es dichos gastos de 600.000 pesos, ¿a qué cuentas se deben consignar y en cuánto tiempo? Porque no me quedó muy claro si se debe, primero se consigna y ahí sí el señor perito le corren los 30 días para proferir el peritazgo, o cómo funciona esa parte ahí. Gracias, señor juez. Bien, empecemos por lo más fácil. Pueden intentar comunicarse con el perito, ¿listo? No tengo aquí los datos, o consultarlo en el listado oficial, y pues pueden entregarle directamente a él y hacer el recibo. No, ¿para qué hacemos consignación acá? El título, que lo retire, que lo divida, entonces que lo materialice, que lo desmaterialice, en fin, de pronto más fácil ese procedimiento. Término, pongámosle, no sé, 8 días. Bien, límites del alcance de la revisión. Obvio, bajo el principio de lealtad y de oportunidad procesal, pues en principio debe limitarse a las pruebas que hay en el antecedente. Sí, doctor. ¿Qué pena le podría solicitar ampliar el término en 2 días? Es por temas de la generación del pago. 10 días. Entonces íbamos en que por lealtad y oportunidad procesales, y porque evidentemente pues lo que se demuestra debe estar conforme a lo que se hizo en principio en la actuación administrativa, vale la aclaración.
Pero también es cierto que también están las planillas del PILA. Y ahí seguramente, si los pagos se hicieron, y si los pagos están, y si son pues concomitantes en el sentido de la actuación administrativa, pues habrá que analizar cómo será la validez de eso. ¿Listo? Y obviamente tiene que aparecer en la actuación administrativa, porque pues no es tampoco viable que se creen pruebas, pero tampoco imposibilita probar siempre y cuando se refiera a la época de los hechos. Porque si yo pagué en esa época, listo. Que vine a pagar ahora, no, eso ya es otra cosa. ¿Listo? Entonces, con esas precisiones, y nuevamente, mil gracias, no hay ninguna otra intervención. Bueno, entonces feliz Día de la Madre, doctora.